Ok, bueno Jesús, recopilando, la vez anterior se hizo la primera apertura del planteamiento del proyecto Vida, recordando que este es un proyecto que trae una nueva propuesta enfocada a la ciudadanía venezolana, que tiene como objetivo principal ser considerada como ley en la Constitución Bolivariana de Venezuela. También se mencionó los procedimientos posibles para fundamentar el mismo. Se hizo mención de las problemáticas que ocurren con estos dos partidos políticos, tanto izquierdistas como opositores, se conflictúan y esto ha generado una desestabilización en el país. Y es el motivo por el cual surge esta propuesta. Ahora, otro punto muy clave que mencionaste y que profundizarás en este segmento es sobre los beneficios del proyecto. Y uno de ellos me llamó mucho la atención, cito lo siguiente: proponer que la mitad de las ganancias por ventas de petróleo, oro, diamantes, plata, bronce y todos los recursos minerales y naturales, ventas estatales del gobierno, empresas de la nación, ganancias por importación y exportación, sean transferidas directamente a las cuentas de los venezolanos, donde cada una de las mitades de las ganancias por negociación e importación les correspondan como derecho. Es una propuesta muy buena y tentadora para el pueblo, pero también es contraproducente porque el gobierno nunca ha dado cuentas claras del valor y ganancia de tales recursos. Nunca. Además, hemos tenido una devaluación, ¿sí?, de la moneda. Aparte, el petróleo prácticamente está en quiebra cuando nosotros tenemos, o sea, los recursos, los recursos. Aparte, hay un desabastecimiento de alimentos. Aparte, por ejemplo, la tasa salarial, que está por debajo del porcentaje y estamos en una extrema pobreza prácticamente. Los trabajadores ganan sueldo mínimo $4, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo, cómo crees tú que tu proyecto sea totalmente factible y aplicable a esta situación actual de Venezuela? Sí, bueno, primero que todo, te recuerdo que hablar de petróleo, no solamente de petróleo se debe hablar en Venezuela. También tenemos que hablar de la parte del oro, del diamante, de la plata, el acero venezolano, que es uno de los aceros más buenos del mundo, de más alta calidad, cobre, XX o etcétera. Todos estos recursos también vendrían a este paquete, porque siempre nos han acostumbrado que nos hablan de petróleo. Por ejemplo, te cito un ejemplo. ¿Cuánto le cuesta al Estado venezolano hacer un barril de petróleo o producir un barril de petróleo? $19. Si en un momento llegamos a que el barril de petróleo, que te digo yo, tuvimos que venderlo hasta en $6, $7, 5, tuvimos un bajón muy importante. Ciertamente el mercado se está recuperando y este costo de producción de un barril de petróleo, que es de $19, pues no viene al caso. ¿Por qué no viene al caso? Porque no solamente de petróleo estamos hablando aquí, estamos hablando de todas las importaciones, estamos hablando de todos los recursos minerales, renovables y no renovables, estamos hablando de ventas de empresas estatales, estamos hablando de toda la ganancia en general. Si volvemos al pasado y nos vuelven a dar el mismo discurso de siempre, basado en el petróleo, no podemos basarnos en el petróleo. Tienes un ejemplo palpable, no soy muy conocedor del tema, pero tengo cierta información que en Dubái, con la mitad del petróleo que tenemos nosotros, una metrópolis, un país élite, Exacto. donde se han aplicado medidas, digamos, a la ciudadanía que son exitosas. Entonces, ¿por qué en Venezuela no podemos hacer lo mismo? Si no tenemos solamente petróleo. Y si nos dejamos hablar nuevamente del petróleo del mercado, como tú me lo acabas de mencionar, que el mercado petrolero ha caído, que estamos en una situación grave, pues seguiremos con los ojos vendados. Tenemos que mirar hacia el frente y mirar que todo este conglomerado de recursos nos pertenece, tanto al gobierno, pero también le pertenece al ciudadano, al venezolano.
al de a pie, al que sufre todos los días. ¿De qué trata el proyecto? El proyecto trata de que incluamos todo esto, abramos los ojos y comencemos hacia una nueva Venezuela, una Venezuela democrática realmente, donde todos seamos incluidos y que todos seamos partícipes de esa ganancia y realmente seamos socios del gobierno. No el gobierno por un lado y el pueblo por otro lado, o sea, la ciudadanía, eso no puede existir más. Exacto, que es uno de los puntos también que toca la Constitución, pero parece que ahorita, y no es ahorita, desde hace ya muchos años atrás, ya la voz del pueblo como que queda ausente, cuando uno de los artículos dice que la voz del pueblo tiene que estar presente no en las tomas de decisiones, sino en dar rendición de cuentas. Rendición de cuentas, eso lo tiene que saber el pueblo. Y, por ejemplo, esto que me acabas de mencionar, me sigue haciendo ruido porque ahora, ¿cómo hace el pueblo para saber exactamente las ganancias que les corresponden como derecho? Bueno, supongo que una vez instalado este proyecto, una vez hecho ley, que es nuestro rumbo, pues tendríamos que utilizar ciertos protocolos. Por ejemplo, tenemos que proponer dentro de este proyecto que saldría un representante por estado, un representante elegido vía electoral, el que va a representar a la masa ciudadana y el que va a rendir o el que va a hacer que el gobierno nos rinda cuentas exactas de todo lo que se produce, el valor y el costo de todas las negociaciones y de la producción en general. ¿Qué pasaría con esto? Pues se elegirían 24, uno por estado, 24 representantes de la ciudadanía, de los venezolanos, a los cuales tendrían que rendirles cuenta de todo lo que se hace, todo lo que ingresa e egresa en el gobierno mediante negociaciones, y así nosotros estaríamos empapados y se haría público, sería expuesto al público, a los venezolanos, cuál es la verdadera magnitud de lo que estamos hablando, porque realmente, pues, como tú lo dices, estamos a ciegas en esto. Realmente el pueblo venezolano nunca se ha enterado de realmente cuáles son las ganancias del Estado. Inclusive, me atrevo a apostar que desde la época precolombina nunca más hemos sabido de ganancias de oro, de ganancias de diamante, de ganancias de plata, de hierro, de aluminio, de acero. ¿Cuándo hemos sabido de eso? ¿Por qué? Porque desde la época precolombina hacia acá, un grupito se ha encargado de estas negociaciones, un grupito élite se ha encargado de estas negociaciones y han sido ocultas al pueblo. Y es lo que nosotros vamos a reclamar, porque vamos a reclamar nuestro derecho, vamos a reclamar que ese dinero es nuestro, de cada venezolano, de cada ciudadano. Ok, bien. También quiero saber un poco. Sabes que este proyecto es muy tentador, muchísimo. Y de alguna manera sea de un lado o del otro, van a haber algunas negativas. ¿De qué manera tú tratarías esas negativas ante los entes políticos? Por supuesto, la negativa siempre va a existir porque habrán intereses ocultos en que esto no llegue al pueblo y que el pueblo realmente no reclame su derecho como tal, su derecho por nacimiento, como te expliqué en la primera oportunidad. Pues somos venezolanos y tenemos la facultad de reclamar lo que nos pertenece por derecho. ¿Qué nos pertenece por derecho? La mitad de las ganancias de todas las negociaciones y de nuestros recursos naturales, por supuesto. Creo que esta pregunta que me estás haciendo es bastante profunda y pues me toca un tema que no quisiera relucir en estos momentos ni que salga a la luz, pero realmente pues ya viendo la negativa de los políticos, por decir algo, pues será lo último que no quisiera ni nombrarlo, pero nos iríamos al campo político también. Haríamos del proyecto
Vida haríamos un partido político, porque si es la vía que nos oigan, pues esa vía es la que vamos a... Pero sería lo último, sería ya, digamos, opción. la última opción, porque hay algo que te quiero recalcar. Siempre se ha tomado esto muy a la ligera. Fíjate que por las armas, por la vía de las armas, que muchos han tomado esa vía, ¿no? Que es por la vía de las armas que salen los gobiernos, ¿no? Porque inclusive el mismo Chávez, en su época se dio cuenta que por las armas no podía tomar el poder. ¿Qué le tocó a Chávez? Irse al campo electoral, incursionar en la política. Y es lo mismo si esta gente se niega a tomar en cuenta este proyecto, pues nos iremos en el campo político, que, repito, sería lo último que hiciéramos, pero si es necesario lo vamos a hacer y vamos a transformar el proyecto Vida en un partido político, si así es que la manera que nos van a oír, y esa es la manera de lograrlo, pues, pero cuando no debería ser así, cuando debería ser que tanto opositores como los del gobierno se pongan de acuerdo y vean la profundidad de este proyecto y vean que es necesario para Venezuela. ¿Por qué es necesario para Venezuela? Porque todo ese dinero que vendría a los venezolanos formaría un círculo perfecto en la economía. ¿Por qué? Porque tú tendrías cómo gastar, habría dinero per cápita, y esto retornaría al gobierno. ¿Cómo retornaría al gobierno? Bueno, esto retorna al gobierno muy simple, porque el gobierno tiene sus mecanismos de recaudación de impuestos. Entonces sería un circulante que entraría a la economía, pero volvería al gobierno y volvería a comenzar el